Me desperté con el sabor amargo de la traición en la boca. Como si el aire de Madrid se hubiera envenenado de la noche a la mañana. Mi esposa, Elena, estaba allí. En nuestra cama. Pero sus ojos ya no eran míos, los había regalado a mi mejor amigo. Carlos. En una fiesta que supuestamente era para celebrar mi ascenso. Eres un perdedor. Javier. Siempre lo has sido. Me espetó ella esa noche. Mientras él reía a su lado. Como si mi humillación fuera el mejor chiste del año. Aquella frase me perforó el pecho. No por el dolor inmediato. Sino por la certeza de que había estado ciego. 8 años de matrimonio. De construir una vida en este barrio de Chamberí. Con un hijo pequeño que ahora miraría a su padre como a un extraño. Perdí todo en esa revelación, la casa que pagué con mi sudor en la agencia de publicidad. La confianza en las personas que creí leales. Y sobre todo, la fe en mí mismo. Como no lo vi venir. Me repetía eso una y otra vez. Mientras caminaba por las calles empedradas. Evitando los ojos de los vecinos que ya susurraban. Pero no grité. No rompí nada. Me tragué el veneno. Lo dejé fermentar en mis venas. En España, uno no monta escándalos sin consecuencias, la ley protege a los infieles tanto como a las víctimas. Y yo no quería darles la satisfacción de verme desmoronarme. En cambio, observé. Desde esa noche, empecé a notar los detalles, las llamadas a media tarde. Los mensajes borrados. Las ausencias disfrazadas del trabajo extra. Elena actuaba como si nada. Cocinando paella los domingos. Besándome en la mejilla con labios que olían a traición. Carlos. El muy astuto. Seguía visitando la casa. Palmeándome la espalda como un hermano. Dentro de mí. El conflicto rugía. ¿Por qué seguir viviendo esta farsa? Me convencía cada mañana, por mi hijo. Mateo. De 6 años. Que no merecía un divorcio sangriento. Pero en las noches. Solo en el sofá. Mi mente se retorcía. Si me voy ahora. Ellos ganan. Pensaba. Ganan la casa. El dinero. La vida que construí. La rabia no era un fuego, era un ácido lento que corroía mi paciencia. Me obligaba a sonreír en las cenas familiares. A fingir normalidad en el trabajo. Donde Carlos era mi jefe. Cada día. Me repetía, aguanta. Javier. Aguanta hasta que sepas cómo golpear. La primera grieta en mi armadura vino un mes después. Elena me pidió el divorcio. Formal. En un café de la Plaza Mayor. No te amo más. Dijo con esa frialdad madrileña. Como si estuviera pidiendo un café solo. Carlos esperaba fuera. En su coche nuevo. El que compró con el bono que me robaron en la agencia. No respondí. Solo asentí. Firmé los papeles preliminares. Y me fui. Pero en mi cabeza. El plan empezaba a formarse. No sería violento, la violencia es para tontos. Usaría su propia ambición contra ellos. Elena quería la custodia total de Mateo, Carlos. Mi puesto. Yo les daría migajas. Pero envenenadas. Observé sus rutinas. Elena salía a yoga los martes. Donde coqueteaba con el instructor. Pero volvía a casa fingiendo devoción. Carlos. En la oficina. Manipulaba informes para ascender. Robando ideas mías. Lo seguí discretamente. Anotando en un cuaderno escondido, horarios. Amigos comunes. Debilidades. Mi corazón latía con una mezcla de odio y duda.
¿Soy yo el monstruo ahora? Me preguntaba en el espejo, viendo cómo mis ojos se endurecían. Pero la respuesta era clara, el silencio me había salvado hasta ahora. Pero no salvaría a nadie más. Si callaba, ellos destruirían a otros. Como a mí. Empecé pequeño. Una denuncia anónima a la agencia por irregularidades fiscales en los proyectos de Carlos. No lo suficiente para hundirlo. Solo para que sudara. Lo vi en la reunión semanal. Pálido. Excusándose. Elena notó su estrés. Y discutieron en casa, los oí a través de la pared delgada de nuestro piso. Mi satisfacción era amarga, cada paso me costaba un pedazo de alma. 12 en la noche. Solo. Pensaba, esto no es venganza, es supervivencia. Pero sabía que mentía. Era el inicio de algo oscuro. Y no podía parar. El divorcio se formalizó en 3 meses. Perdí la casa. Pero negocié visitas con Mateo. Elena se mudó con Carlos a un ático en Salamanca. Financiado por su nuevo sueldo. Yo me instalé en un piso cutre en Lavapiés. Rodeado de inmigrantes que, como yo, luchaban por no hundirse. Allí, en la soledad, el veneno creció. Me convencí, la traición no era un error, era su naturaleza. Elena siempre había sido ambiciosa. Casándose conmigo por estabilidad. No amor. Carlos. Un trepanato. Usaba a la gente como escalones. Una noche. Mateo me llamó llorando, papá. Mamá y tío Carlos pelean mucho. Mi pecho se apretó. ¿Debería intervenir? La duda me paralizaba. Pero luego recordé sus risas esa noche fatídica. No. Usaría esto. Empecé a grabar conversaciones durante las visitas. Sutilmente. Capturando sus quejas sobre Carlos. Es un egoísta. Decía Elena una vez. Sin darse cuenta. Guardé todo. Mi mente se volvía un laberinto, planeaba. Descartaba. Refinaba. Cada día. Me sentía menos humano. Más máquina de cálculo. La espera se convirtió en mi aliada más cruel. Pasaban los meses. Y yo fingía reconstruir mi vida, un nuevo trabajo en una pequeña agencia de marketing en Malasaña. Amigos superficiales en bares de tapas. Incluso una cita ocasional que terminaba en vacío. Pero por dentro, el ácido corroía más profundo. ¿Cuánto más puedes aguantar? Javier. Me preguntaba en las madrugadas. Mirando el techo agrietado. La respuesta era siempre la misma, hasta que duela lo suficiente para ellos. Elena y Carlos se casaron en una ceremonia discreta en Segovia. Invitándome por el bien de Mateo. Fui. Con una sonrisa helada. Felicitándolos mientras mi estómago se retorcía. En la recepción. Carlos me apartó, somos adultos. Javier. Dejemos el pasado atrás. Su tono era condescendiente. Como si yo fuera el culpable. Asentí. Pero noté su mano temblorosa, la denuncia anónima había abierto una investigación interna. Bien. Empecé a manipular sus emociones sutilmente. Durante las visitas con Mateo. Dejaba caer comentarios inocentes, tu mamá parece estresada últimamente. El niño. Inocente. Repetía todo en casa. Elena me llamó furiosa, ¿qué le estás diciendo? Negué. Con voz calmada, solo me preocupo por él. Pero en mi mente. Reía, la semilla de la duda germinaba. Carlos. Paranoico. Empezó a vigilarla. Según me contó un amigo común.
Su matrimonio se agrietaba. Y yo ni siquiera había movido un dedo visible. El precio era alto. Mis noches se llenaban de pesadillas, soñaba con Mateo llorando. Atrapado en su guerra. ¿Estoy destruyendo a mi propio hijo? Me torturaba. La duda me hacía vacilar, una vez. Casi llamo a Elena para proponer paz. Pero luego recordaba su frase, eres un perdedor. No. El silencio ya no era opción. Imlencia no salvaba, solo postergaba el dolor. Avancé al siguiente nivel, información. Contraté a un investigador privado. Discreto. Pagando con ahorros que apenas tenía. Descubrí que Carlos evadía impuestos. Ocultando ingresos en cuentas offshore. Elena. Cómplice. Firmaba documentos falsos. No eran tontos, lo hacían con cuidado. Usando abogados astutos. Pero yo era paciente. Envié tips anónimos a Hacienda. No todo de golpe. Sino gota a gota. Para que pareciera coincidencia. La tensión crecía. En una visita, Mateo me dijo, tío Carlos dice que eres un amargado. Mi sangre hirvió. Pero contuve, no le hagas caso. Hijo. Dentro. El monstruo despertaba. Empecé a manipular socialmente, reconecté con amigos comunes. Contando mi versión con sutileza. Sin acusar directamente. Fue duro. Pero respeto su elección. Decía. Sabiendo que sembraba dudas. Pronto. Invitaciones a cenas disminuyeron para ellos. Mi psique se torcía. En el espejo. Veía un hombre hueco. Obsesionado. ¿Quién soy ahora? Pensaba. La venganza me consumía energía, perdí peso. Amigos verdaderos. Pero la justificación era férrea, ellos me robaron la vida, yo recuperaba pedazos. Una noche. Solo. Lloré por primera vez en años. No por ellos. Sino por mí. La dode era constante, ¿parar antes de que sea irreversible? No. Ya era tarde. Elena me confrontó en un parque, deja de envenenar a Mateo. Su voz temblaba. Ojos acusadores. No sé de qué hablas. Respondí fríamente. Pero noté su miedo, la investigación fiscal avanzaba. Carlos perdía clientes en la agencia. Rumiando en casa. Su inteligencia los hacía peligrosos, intentaron contragolpear. Difundiendo rumores de mi inestabilidad mental. Un juez revisó la custodia. Pero mis grabaciones lo detuvieron. El conflicto interno rugía más fuerte. Cada manipulación me costaba un trozo de humanidad, mentía a mi hijo. Usaba a amigos. Pero la rabia prevalecía, si no actúo. ¿Quién lo hará? La venganza ya no era solo mía, era una lección para el mundo cínico de Madrid. El ácido en mis venas se volvía adictivo. Un pulso constante que me mantenía vivo en la rutina gris. 2 años después de la traición. Mi vida externa parecía estable, promocionado en la nueva agencia. Un piso mejor en Chueca. Incluso una relación fugaz que abandoné porque no podía confiar. Pero internamente. Era un torbellino. Estás cambiando. Javier. Me decía en las duchas frías matutinas. Sintiendo como la empatía se evaporaba. La venganza no era un acto, era una transformación. Elena y Carlos luchaban. La auditoría de Hacienda los golpeó, multas altas. Pero no fatales. Carlos salvó su puesto por un pelo. Usando contactos. Elena. Estresada. Empezó terapia. Culpándome en sesiones que supe por un desliz de Mateo. Mamá dice que todo es por ti.
Me contó el niño. Mi corazón se encogió, ¿estaba creando un monstruo en él? La duda me asaltaba como un ladrón nocturno. Casi confieso todo a un amigo. Pero me contuve. No hay vuelta atrás. Pensaba. El silencio los protegió demasiado tiempo. Manipulé más profundo, infiltré su círculo. Me hice amigo de la secretaria de Carlos. Alimentando chismes sobre sus infidelidades. Ella, resentida, filtró emails comprometedores. Carlos sospechó. Pero apuntó a rivales internos. Elena, paranoica, lo acusaba a peleas constantes. Que Mateo presenciaba. En una visita, el niño lloró, quiero volver contigo. Papá. Mi triunfo era pírrica, lo abracé. Pero dentro, el vacío crecía. El precio espiritual era devastador. Noches de insomnio. Cuestionando, ¿vale la pena esta oscuridad? Recordaba momentos buenos con Elena. Su risa en Granada durante la luna de miel. ¿Era yo el traidor ahora? ¿Destruyendo lo que quedaba? Pero la lógica fría prevalecía, ellos iniciaron esto. Usé la ley, pedí revisión de custodia. Presentando evidencias de su inestabilidad. El juez, imparcial, concedió más tiempo conmigo. Carlos contraatacó astutamente, me denunció por acoso. Pero sin pruebas sólidas. ¿En la corte? Nos enfrentamos, déjanos en paz. Javier, dijo con ojos calculadores. Tú perdiste, acéptalo. Su inteligencia me ponía en jaque, casi gano. Pero mis contrapruebas lo detuvieron. La tensión escalaba, ahora era una guerra abierta. Pero sutil. Mi mente se volvía un campo minado. ¿Dónde en cada paso, demasiado lejos? Pero la rabia empujaba, inlencia no salva, solo condena. Empecé a planear el golpe mayor, exponer su fraude financiero públicamente. A través de un periodista anónimo. El riesgo era alto, podía rebotarme. Elena me llamó una noche, por favor. Por Mateo. Su voz rota me sacudió. Casi cedo. Recordando nuestro amor pasado. Pero colgué. Pensando, demasiado tarde. La venganza me había engullido, ya no era Javier. Sino su sombra vengadora. 3 años en. El veneno era mi sangre. Mi rutina, el trabajo. Mateo. Planes en la oscuridad. Externamente. Exitoso, internamente. Fracturado. Has perdido tu alma. Me acusaba mi reflejo. Ojos hundidos por el insomnio. La transformación era completa, empatía reemplazada por cálculo frío. Elena y Carlos se desmoronaban. El fraude expuesto por el periodista los hundió, Carlos despedido. Elena perdiendo amigos. Vivían en un piso modesto. Peleando por deudas. Mateo me lo contaba, mamá llora mucho. Mi satisfacción era hueca, el niño sufría. Soy peor que ellos. Me torturaba. La duda me paralizaba días enteros. Pero la inercia empujaba. Manipulé el final, ayudé anónimamente a un rival de Carlos a demandarlo por plagio. Elena, desesperada. Buscó reconciliación, volvamos por el niño. Rechacé. Con voz gélida, el perdedor soy yo. ¿Recuerdas? Su inteligencia la hacía peligrosa, intentó chantajear con secretos míos. Pero yo tenía más. El costo, aislamiento total. Amigos huían de mi amargura, Mateo notaba mi frialdad. ¿Noches de pánico? ¿Qué quedará de mí después? Pero la justificación rugía, ellos me obligaron. En la corte final por custodia.
Gané parcial, Mateo conmigo la mitad del tiempo. Elena. ¿Rota? Suplicó, no nos destruyas más. Carlos. Furioso. Amenazó, pagarás. Su astucia me mantenía alerta, sabían que era yo. Pero sin pruebas. Mi psique en ruinas, venganza adictiva. Pero destructiva. Parar ahora. Dudaba. No. El ciclo cerraba. 4 años de fermentación. Y el ácido me consumía entero. Vida externa, estable. Con Mateo creciendo. Pero dentro. Un vacío abismal. Eres un fantasma. Javier. Me repetía. Sintiendo como la humanidad se evaporaba. Elena y Carlos. Arruinados, él en paro. Ella trabajando turnos dobles. Peleas violentas, policía involucrada. Mateo huía a mí, no quiero volver. Mi triunfo amargo, el niño traumatizado. ¿Es salvado o destruido? Me asaltaba la duda. Más feroz que nunca. Última manipulación, filtré pruebas de su affair inicial a sus familias conservadoras. Escándalo, rechazo total. Elena intentó suicidio, hospitalizada. Carlos. Solo. Me confrontó, tú hiciste esto. Negué. Pero sus ojos sabían. Su inteligencia lo hacía letal, planeaba revancha legal. El precio, culpa aplastante. Noches llorando por lo perdido. ¿Quién gana en esta locura? Pero la rabia prevalecía, ellos empezaron. Mateo me preguntó, ¿por qué odias tanto? Mentí. Pero dentro. El conflicto explotaba. Venganza me había costado todo. 5 años. Y el ciclo cerraba en agonía. Elena. Recuperada. Emigró, Carlos. Quebrado. Desapareció. Mateo conmigo. Pero marcado. Mi vida, éxito profesional. Vacío emocional. Has ganado. ¿Pero a qué costo? Me torturaba diariamente. Último golpe, ignorarlos por completo. Pero la duda final, ¿fui justo o monstruo? Elena escribió, perdóname. Quemé la carta.